Para trazar un recorrido en la vida de Óscar Arnulfo Romero, tendremos que adentrarnos a uno de los periodos más convulsos y controversiales de la historia de su país, El Salvador. Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre, amor, que resucita. Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, en El Salvador, el 15 de agosto de 1917. Fue el segundo de los 8 hermanos de una modesta y humilde familia. Su padre, Santos, era empleado de correo y telegrafista, y su madre, Guadalupe de Jesús, era la que se ocupaba de las tareas domésticas del hogar y del cuidado de los niños. El Salvador era por ese entonces un país de relativa prosperidad económica, gracias al cultivo y a la exportación del café que se daba en ese entonces, pero dominado por un poder oligárquico que mantenía oprimida a toda la población campesina e indígena. Desde pequeño, Óscar fue conocido por su carácter tímido y reservado que él tenía. A muy corta edad tuvo que interrumpir sus estudios debido a una grave enfermedad, de manera que a los 12 años ya trabaja como aprendiz en una carpintería. Su ingreso en el Seminario Menor de San Miguel tiene lugar en el año 1931. Allí permaneció durante 6 años, hasta que tuvo que interrumpir de nuevo sus estudios, esta vez para ayudar a su familia en unos momentos de gran dificultad económica que ellos tenían. Durante 3 meses trabajó con sus hermanos en las minas de oro de Potosí por solamente 50 centavos al día. En 1927, Óscar ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San Salvador. 7 meses más tarde es enviado a Roma para proseguir sus estudios de teología. Es ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942 y continúa un tiempo en Roma con el fin de iniciar una tesis doctoral que pretende orientar hacia la mística o la estética. Pero la guerra europea le impide continuar sus estudios y esto se ve obligado a regresar a su país, el cual era El Salvador. Su labor como sacerdote comienza en la parroquia de Anámoros, trasladándose poco después a San Miguel. Durante 20 años realiza labor pastoral, impulsa movimientos apostólicos como la Legión de María, los Caballeros de Cristo o los Cursillos de Cristianidad. Desarrolla obras sociales como los Alcohólicos Anónimos o Caritas, promueve la construcción de la Cátedra de San Miguel y favorece la devoción a la Virgen de la Paz. En esos años su trabajo es el de un sacerdote dedicado a la oración y a la actividad personal y a ayudar a las demás personas. En esos años todavía no contaba con un compromiso social evidente, mientras el país vive sumido en un caos político. Se suceden los golpes de Estado en los que el poder queda casi siempre en manos de los militares. En 1966, Monseñor fue elegido secretario de la Conferencia de los Movimientos Populares, que se manifestaría de forma evidente apenas un año más tarde con la primera huelga general obrera. Su nombramiento como obispo auxiliar
de Monseñor Luis Chávez y González en 1970. Ese no fue muy bien visto por los sectores más renovadores, como Monseñor Chávez y Monseñor Rivera, también obispo auxiliar. Estaban impulsando los cambios pastorales en el Vaticano II y la Conferencia de Medellín en 1968. Estos exigían para el desarrollo de una nueva forma de entender el papel de la Iglesia Católica en América Latina y los planteamientos de Monseñor Romero, nombrado además director del periódico de orientación, eran todavía muy conservadores. Además, su labor como rector del Seminario Mayor de San José de la Montaña, que desde 1915 había dirigido por los jesuitas. Este resultó un fracaso en la gestión económica, por lo que el seminario debió de ser cerrado. Nombrado arzobispo de la diócesis de Santiago de María, se traslada a la misma en diciembre de 1974. El contexto político se caracteriza sobre todo por una especial represión contra los campesinos organizados. En junio de 1975 se producen los hechos de Tres Calles. La Guardia Nacional asesina cruelmente a 5 campesinos. Monseñor Romero llega a consolar a los familiares de las víctimas y a celebrar su misa. No hace una denuncia pública de lo ocurrido, como le habrían recomendado algunos sectores, pero sí envía una dura carta al presidente Molina. El nombramiento de Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador el día 23 de febrero de 1977 es una sorpresa negativa para el sector renovador, que esperaba el nombramiento de Monseñor Rivera, y una alegría para el gobierno y los grupos de poder, que ven en este religioso de 59 años un posible freno a la actividad de compromiso con los más pobres que estaba desarrollando la arquidiócesis. Sin embargo, un hecho ocurrido apenas unas semanas más tarde, que se revelará decisivo en la escala de violencia sufrida en El Salvador, va a dejar clara la futura línea de actuación de Romero. El día 12 de marzo es asesinado el padre jesuita Rutilio Grande, hombre progresista que colaboraba en la creación de grupos campesinos de autoayuda y muy buen amigo de Monseñor Romero. El recién electo arzobispo insta al presidente Molina para que investigue las circunstancias de la muerte y, ante la pasividad del gobierno y el silencio de la prensa a causa de la censura, amenaza incluso con el cierre de las escuelas y la ausencia de la Iglesia Católica en actos oficiales. La postura de Óscar Romero, cada vez más peligrosamente comprometida con el pueblo, comienza a ser conocida y valorada por el contexto internacional. El día 14 de febrero de 1978 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. En 1979 es nominado al Premio Nobel de la Paz y en febrero de 1980 es investido doctor honoris causa por la Universidad de Lovaina en Bélgica. En este viaje a Europa visita a Juan Pablo II en el Vaticano y le transmite su inquietud ante la terrible situación que estaba cruzando su país. En 1980, El Salvador vivió una etapa especialmente violenta en la que sin duda el gobierno era uno de los máximos responsables. La Iglesia calcula que entre enero y marzo de ese año más de 900 civiles fueron asesinados por fuerzas de seguridad, unidades armadas o grupos paramilitares, bajo el control militar. De todos era sabido que el gobierno actuaba en estrecha relación con el grupo terrorista Orden y los escuadrones de la muerte. Apenas llegado a su viaje, el 17 de febrero, el arzobispo Romero envió una carta al presidente Carter, en la que se opone a la ayuda que Estados Unidos está prestando al gobierno salvadoreño, una ayuda que hasta el momento solo ha favorecido al estado de represión en el que vive el pueblo. La respuesta del presidente estadounidense se traduce a una petición al Vaticano para que llame al orden al arzobispo. Sin embargo, en otros países continúa el reconocimiento a la labor de Romero. Para esas mismas fechas, recibe el Premio de la Paz de Acción Económica Sueca
el cerco se cierra. A fines de febrero, Héctor Dada, miembro de la segunda junta del gobierno de El Salvador, informa a Monseñor que tiene conocimiento de amenazas de muerte contra su propia persona y contra la del arzobispo. Romero recibe también un aviso de amenazas de similar seriedad por parte del nuncio apostólico en Costa Rica, Monseñor La Joscada, y a comienzos de marzo es volada una cabina de locución de la emisora ISAX, La Voz Panamericana, que transmitía sus homilías dominicales los días 22 y 23 de marzo. Las religiosas que atienden el Hospital de la Divina Providencia, donde vive el arzobispo, reciben llamadas telefónicas anónimas que lo amenazan de muerte. Finalmente, el 24 de ese mismo mes, Óscar Arnulfo Romero es asesinado por un francotirador mientras oficiaba la misa en la capilla de dicho hospital. Los funerales celebrados en la Catedral Metropolitana de San Salvador el 30 de marzo de 1980 se convirtieron en una batalla campal en la que las fuerzas de seguridad acometieron contra miles de salvadoreños concentrados en la plaza de la Catedral, entre los que se encontraban miembros del bloque popular revolucionario. El resultado fue de más de 40 muertos y 200 heridos. Que fue precio de la salvación, que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar procesos de justicia y de paz en nuestro pueblo. Unamos pues íntimamente fe y esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros. Special details about the life of Monsignor Romero. It's said that Monsignor Romero changed drastically with the murder of Padre Grande, and that is the conversion happened less than a month after he became an archbishop. Monsignor Romero was characterized as always a tireless fighter for human rights. He opened the doors of the church to displaced peasants and condemned the repression of the army during the Salvadorian Civil War. Romero was an angry voice for the military government, denouncing the human rights violations perpetrated by the state and paramilitary groups. But he also censored the armed groups that have made the guerrilla of the Farabundo Martí National Liberation Front, or in other words, it's FMLN. Monsignor Romero dedicated his life to save the poor people. Dedicate himself to defending the poor and denouncing the abuse and violence of the human rights of the poor people, or the big part of the Salvadorian people during the armed conflict. He is like Martin Luther King or Gandhi. Monsignor Romero was murdered for advocating for social justice. But his life doesn't end at that point, because Monsignor Romero was declared a saint by Francis Pope, who highlight his closeness to the poor. This Sunday at Romero's canonization ceremony, Francis Pope wore the singlet that the archbishop was wearing when he was murdered. Luego de 12 años de la muerte de Monseñor Romero, en 1992 se da la firma de acuerdo de paz entre el FMLN y
el gobierno. Esto supuso para El Salvador un inicio de un proceso de paz, con el cual soñó tanto Monseñor. La figura de Óscar Arnulfo Romero sigue siendo un símbolo de justicia y compromiso social para el pueblo salvadoreño. Su figura ha hecho que se cree una fundación la cual lleva su nombre y se ha hecho una propuesta de beatificación la cual fue tomada en el año 2015 y que en cierto modo supone una forma de reivindicación del papel que aún hoy desarrolla una parte importante de la Iglesia Católica en América Latina y en todo el mundo.